padres eran panaderos y vivíamos encima de la panadería, con lo cual el olor a pan es algo familiar. También me es familiar el trabajo. Yo siempre digo que el servicio público en el teatro lo aprendí en mi casa, porque en mi casa no se cerraba nunca. Cuando mi padre trabajaba de noche, mi madre y las chicas vendían el pan de día. Y el pan era algo sagrado y tenía que estar bien hecho y tenía que estar a su hora, porque era algo necesario, era de primera necesidad. Ese respeto por lo que se hace y ese no ahorrar trabajo. Yo aprendí a trabajar y sigo trabajando. Empecé mi educación gracias a la curiosidad cultural de mis padres, la curiosidad que no podían ellos llevar a cabo. Tenían como un ejemplo, como tantos de mi generación, cumplir los anhelos y los deseos de los padres que ellos no habían podido hacer. Les dio porque yo aprendiera a pintar y a bailar y a hacer teatro, es decir, les dio por la cultura. Y luego yo he tenido una suerte porque me han educado muy bien. Me han educado muy bien en colegios públicos, que es una cosa muy rara. Reus es una ciudad que está a 101 kilómetros de Barcelona. Cuando terminó la Guerra Civil y los catedráticos de las distintas universidades catalanas, unos habían ido a la guerra, habían muerto, otros estaban en el exilio y otros sufrieron una purga interna, estuvieron el tiempo que estuvieron en la cárcel, luego salieron y luego los rebajaron a catedrático de instituto, con una cosa que se llamó el destierro interior, que era que tenían que ir a 100 kilómetros mínimo de donde vivían. Reus está a 101 kilómetros de Barcelona. Yo tuve la flor innata del profesorado catalán, los grandes catedráticos. El gran catedrático de latín fue mi profesor de latín. El gran catedrático de literatura, la gran catedrática de literatura fue mi profesora de literatura. La gran catedrática de francés nos puso en pleno franquismo, faltaban muchos años para que muriera Franco, nos puso la primera clase de francés que yo hice en mi vida fue escuchar un disco de Edith Piaf y nos dijo: el día que podáis captar la belleza de lo que canta esta mujer, sabréis francés. El teatro, de alguna manera, me acompañó siempre. Me acompañó en el instituto, en ese instituto de enseñanza media hacíamos teatro, pero hacíamos ionesco, que en ese momento estaba hasta prohibido. Lo traíamos de Perpiñán a escondidas. Paralelamente me matriculé en una escuela de teatro, paralelamente a la universidad, y empecé a hacer teatro. Y ahí entra un hecho biológico que también fue importante. Yo de niño, como tantos niños, fui asmático. Y los asmáticos, como si alguien es asmático, es imposible que en esta sala haya una persona que no sea. Lo que hacemos es no tragar el aire hasta abajo. Paramos el aire aquí. Entonces, para un niño, yo tenía que dormir sentado, me tenían que poner almohadones, y había un jorobado que vivía unas casas más allá del horno de mis padres, que era lo que ahora se llamaría un fisioterapeuta. En ese momento era un jorobado que arreglaba cuando alguien estaba mal de la columna. Y fui al jorobado para que me enseñara a respirar. Y el jorobado me amplió la caja torácica, me enseñó a respirar, no me enseñó más que la respiración que utilizan los cantantes y los actores. Lo cual me sirvió para que al mismo tiempo que me matriculara en el Instituto del Teatro, me ofrecieron un puesto de profesor. Y empecé siendo alumno y profesor de voz y respiración. Fundamos el Lliure. Y después no he hecho, en el fondo, más que repetir lo que yo aprendí en el Lliure, en el 75, en el 76, a partir de mi encuentro con una persona fundamental en mi vida, que fue Fabià Puigcerver, un grandísimo escenógrafo y un grandísimo hombre de teatro.
Y luego lo que he hecho es reproducirlo en el fondo de otra manera en el María Guerrero en Madrid cuando lo dirigí y en el Odeón en París. También, como en el instituto y como en la universidad, tuve suerte. Tuve suerte porque yo llegué a Madrid en el 83. Después volveremos al Lliura. Pero yo llegué a Madrid en el 83 y en el 83, si alguien recuerda esta ciudad, en 1983, la ciudad de Tierno Galván, el momento en que todo el mundo quería quitarse la caspa de encima, que todo el mundo empujaba hacia la misma dirección. ¿Saben ustedes cómo se arreglaron los 50 teatros primeros que se arreglaron en España? Javier Solana, ser muy, muy inteligente, me dijo: yo de esto no sé nada. ¿Qué puedo hacer por el teatro? Dije, pues, de momento, tapar las goteras, porque antes de hacer actividad artística, en los teatros de España llueve. Están concedidos, transformados en cines. De momento lo que hay que tener es locales. Y dijo, ¿cómo cuántos tendríamos que arreglar? Y yo dije, 50, pero podría haber dicho 20, dije 50. Ya. ¿Tú me acompañarías a ver al ministro de Hacienda? Yo, pues sí. Fuimos a cenar con el ministro de Hacienda y repetí el mismo discurso. ¿Cuántos?, me dijo él. 50. Bueno, vamos a arreglarlos. Eso es una prueba de lo que ocurría en el 83. Es decir, había muchos políticos que no sabían gobernar, afortunadamente, aún, o no se les había metido el poder dentro y actuaban con una profunda naturalidad y los razonamientos podían ser muy simples. Que el teatro es artesanía, que a veces puede ser arte y que forma parte de la cultura, y la cultura puede ser un servicio público o debe ser un servicio público. No he hecho más. Yo creo que las constituciones de los países reflejan desde hace muchos años el derecho a la educación, no de todos, pero no de todos los países, pero de muchos países reflejan el derecho a la educación. Yo creo que en el próximo paso, con los retrocesos que tenemos, no se sabe cuál será el próximo paso, pero el próximo paso debería ser el derecho a la cultura de todos los ciudadanos y que deberían reflejarlos todas las constituciones. No me ha pesado poder hacer la parte de gestión, sobre todo porque un teatro es un sitio donde se recibe, como en una panadería, volvemos al esquema, se recibe todos los días a la gente y la gente de teatro estamos enfermos de alguna manera. Todos estamos enfermos de algo, pero la gente de teatro estamos enfermos de soledad, yo creo. Por eso nos sirve el teatro, porque es algo que uno no puede hacer solo. Un pintor lo puede hacer solo, un escritor lo puede hacer solo. Los de teatro tenemos que reunirnos porque si no, no sabemos contárnoslo. Necesitamos confrontarlo constantemente. Eso que se llama ahora interactuar, pues es lo que los de teatro hacemos desde hace siglos. Y además recibimos gente, y recibir gente en casa de uno y procurarles un rato de compañía y de placer es algo agradable, y eso comporta hacer gestión y hacer política. A dirigir, no sé si alguien te lo puede enseñar. Se puede llegar desde muchos sitios, desde las artes plásticas, desde la literatura. Es una mezcla de intuición. Si ustedes han visto dirigir a alguien, de repente el de abajo le dice a la actriz, no, 2 metros más atrás. Y uno se dice, ¿cómo lo sabe? 2 metros más, ¿por qué lo sabe este señor que tiene que ir 2 metros más atrás? ¿No? Decimos cosas que forman parte de un código, pero no se sabe muy bien cuál es nuestra materia. Se dice que nuestra materia son los actores, pero no es exacto. Yo creo que nuestra materia es la energía que circula y que va de arriba para abajo. Antes de seguir,
Hay muchos tipos de directores, tantos como gente dirige, pero en cualquier caso yo no soy un creador. A mí la palabra creador aplicada a un director de teatro, a mí no me gusta. Me gusta que se la apliquen a otros. Cuando me la dicen a mí, no creo que se ajuste a la verdad. Yo soy un intérprete y me gusta ser un intérprete. Eso no quiere decir que un intérprete sea menos, más o menos que un creador. María Callas era una grandísima intérprete. No inventaba la música, la reinventaba, pero era una intérprete. A mí me pasa un poco lo mismo. Lo cual me da, el ser intérprete, me da la posibilidad de esconderme detrás de un autor. Es decir, igual que, por poco que sepan ustedes de interpretación, un actor tiene que, digamos, aquí está el actor y aquí está la idea de un personaje. Y lo ideal es que se vayan juntando hasta que hay un momento en que el personaje y el actor son la misma cosa. Digamos, la interpretación ideal sería ese punto de encuentro en el centro. Yo tengo que convertirme en el autor. Yo tengo que hacer el mismo sin magnificar, sin mistificar. No es una cosa oscura ni atávica. No. Yo tengo que entender de alguna manera, o inventarme, por supuesto, qué le pasaba al autor en ese momento que le llevó a poner en negro sobre blanco eso y de esa manera. ¿Qué le pasaba a él? Si estaba enamorado, si estaba decepcionado, si estaba cabreado, si estaba... ¿Cómo estaba? Digo, naturalmente me lo invento. La manera de acercarme siempre a los autores empieza por la correspondencia. Empieza por sus cartas, a veces más que por su obra. Y luego eso lo que me permite es convertirme en seres muy distintos. Y lo divertido es poder ser en febrero Jean Genet, en mayo Goldoni, en octubre Shakespeare y en diciembre Verdi. Buscar lo que yo llamo la respiración del autor. Eso en música es muy fácil de entender. Una partitura que es pura matemática responde a una respiración del compositor respecto a unos sentimientos determinados. Lo mismo pasa en la escritura teatral. Hay una respiración de un autor y unas subrespiraciones de los distintos personajes, pero Beckett tiene una respiración. Yo intento meterme en la respiración de ese autor, que es lo que me dará el filtro para saber que estoy interpretando una poética. Ahora sí nos vamos al título, una poética determinada. Los grandes autores, todos tienen una poética. Cuando uno hace Shakespeare, en el fondo se plantea cómo hay que hacer Shakespeare. Cuando uno hace Chekhov, es curioso, uno abre un libro de fotos de teatro y dices, mira, las tres hermanas. Da igual el país en que esté hecha, da igual la época, la fecha en que esté hecha, lo ve. Chekhov llega a traspasar absolutamente la energía del tiempo. Y luego, con todo eso, uno se tiene que poner ahí abajo, tiene que contagiar esa respiración a los actores para que todos respiren igual, para que todos sigan las mismas reglas del juego. Y luego yo me disfrazo al mismo tiempo, Géminis, me disfrazo de otra persona, que es el público. Yo lo tengo que entender. Mi trabajo es constantemente de distancia para no... ¿Saben ustedes esos locutores que se gustan? Pues para no gustarme, para no no ponerme estupendo, como decía Valle Inclán, mantener una distancia, ponerme en el sitio, en el lugar del público y saber si el público va a entender lo que el autor intenta traspasar
que es básicamente el teatro que he hecho yo en mi vida. Porque el teatro y la poesía yo creo que son lo que más se parecen. La poesía, si ustedes abren un libro de poesía, hay uno puede decir, pero qué desperdicio, un soneto en el centro, en medio de una isla blanca, de un rectángulo blanco. Es una condensación, una concentración de vida metida en palabras. Y el teatro es lo mismo, es una concentración de vida metida en un espacio donde se vulneran las reglas del espacio y del tiempo. Basta una frase, una frase escrita o dicha por un actor para que podamos encontrarnos 30 años antes, 30 años después, en un prado, en un castillo, cuando los ingleses dicen que cuando un actor interpretando a Shakespeare dice la palabra árbol, Shakespeare tiene tanta fuerza que el público inmediatamente se imagina un bosque. Me formé en parte en Polonia. Cuando necesité formarme, porque aquí no había manera de formarse, llamé a la puerta del Piccolo Teatro y Streller me dejó estar a su lado y ver sus ensayos y sus espectáculos, que es como uno aprende viendo a los demás y viendo sobre todo a los grandes. Los públicos son distintos, repito, y las propuestas son distintas. Los actores se parecen todos. Todo lo que digo es aplicable a todo el teatro europeo excepto al inglés. Los ingleses no hacen teatro el domingo. Esa es la gran característica del teatro inglés. Es tan normal, está tan puesto en sus vidas que ellos van al teatro e interpretan teatro durante la semana, pero los domingos cortan la hierba como cualquier empleado de un banco o cualquier carnicero. Lo tienen en vena y lo necesitan, es otra cosa. Los demás intentamos acercarnos a eso. Y de hecho, si hiciéramos una encuesta, casi todo el mundo diría que lo que más le gusta son los actores ingleses, por naturalidad. Pero es que en Inglaterra hacer teatro se llama to play, que es el mismo verbo que se usa para to play football o to play theater, o to play piano. Ellos juegan a hacer música y juegan a hacer fútbol y juegan a hacer teatro. Aquí se llama interpretar, representar, que son palabras duras y comprometidas. En Italia, que todo es música, se llama recitare. Cada país tiene un modo de... Hay una cosa muy sorprendente siempre en el teatro español y que a mí me hace mucha gracia, y es que al entreacto lo llamamos descanso. Es el único país del mundo en que se le llama descanso, porque hay que salir a descansar de Calderón o de lo que sea, de lo que nos ha producido. Estar en Europa lo que sí me ha dado es la posibilidad de trabajar con distintos tipos de actores. Hay, yo creo, un triángulo, después de decir que los ingleses son una parte, hay de todas maneras un triángulo mágico donde están los 3 puntos para mí de la interpretación en Europa. Hablo de la interpretación porque el teatro son los actores. Después uno tiene más o menos decorado, uno puede tener más o menos talento dirigiendo, pero el teatro son los actores y es la parte, la única parte que ve el público. Hablaba del triángulo, el triángulo es Londres, Moscú, Nápoles. Para mí es el triángulo de oro, son los tres tipos de actor que tienen, no porque sean mejores o peores que otros, sino porque tienen un diálogo y una relación con su público de enorme complicidad. Cada país va al teatro para algo. Los suecos van para ahorrarse mucho dinero en psiquiatra. Es decir, ir al Dramaten de Estocolmo a ver una pieza de Strindberg
es algo que duele, y además hace mucho frío, y se tiene que meter en algún sitio, por lo tanto van mucho más al teatro que nosotros. Yo tenía un gráfico en el Odeón donde a cada del mapa de Europa, cada grado menos de temperatura eran 1000 abonados más, porque uno no sabe si el mes de febrero le apetecerá ver Hamlet o no, pero lo que seguro es que hará frío, muchísimo frío, en Stuttgart, por ejemplo. Con lo cual, hay muy pocas posibilidades. O uno se queda en casa frente al fuego leyendo, uno se va a emborrachar, que es una costumbre bastante de Stuttgart, o vas a un concierto o al teatro. Y entonces, por eso, hay una práctica de abonados que en el Mediterráneo, donde la gente se puede tomar en noviembre una cerveza en plena calle, es muy difícil que esas prácticas funcionen. Funcionan en la música, pero no tanto en el teatro. Lo fantástico de mi oficio es poder un día, durante unos meses, vivir con la respiración de Coltés y al cabo de 3 meses vivir con la respiración de Mozart. Y uno le cambia el humor y le cambia todo. No es que uno se lleve el personaje a casa, uno se lleva el trabajo a casa porque esto no es un trabajo, lo que yo hago es una actividad y por lo tanto no la puede parar, pero no es ninguna mística. Mi única mística para dirigir un espectáculo es encontrar los zapatos adecuados. Cada obra tiene una dinámica, cada dinámica tiene una manera de andar. Los actores andan de una manera o de otra según el autor y según el espectáculo, y yo necesito encontrar los zapatos para ensayar ese espectáculo, que a veces son blandos, que a veces son duros, que a veces tienen más tacón o a veces tienen menos tacón, depende. Pero comprenderán ustedes que no se ensaya igual un Beckett que un Goldoni. Es imposible. Uno es champán y el otro es magma transparente. No sé lo que es Beckett, pero en cualquier caso parte de sitios muy distintos. Los autores que más he hecho son, por este orden, Lorca, Goldoni, Chekhov y Shakespeare. Son la Biblia del teatro. Shakespeare, no lo digo yo, lo dice Peter Brook, nos enseña de qué materia estamos hechos los seres humanos. Chekhov nos dice de cómo se comporta esa materia. Goldoni es un Chekhov iluminista, es un Chekhov pre-revolucionario, por lo tanto es un Chekhov mucho más optimista que el propio Chekhov, lleno de luz y de alegría. Y Lorca es mi hermano mayor. Yo tengo una hermana, ya he dicho que era pediatra, a la cual quiero mucho, pero yo siempre hubiera querido tener un hermano y no lo he tenido, no lo tuve. Lorca aparece en mi vida como aparece en la vida de mucha gente, porque su madre le canta a uno canciones que su madre no sabe que son de Lorca, como la mía no lo sabía, pero que resulta que eran las recogidas por Federico García Lorca. Es decir, canta Los Cuatro Muleros o canta otra canción popular sin saberlo. Luego, cuando a los 10 años me regalaron la poesía, primero fue la de Becker, no, primero Zorrilla, después Becker, después Lorca. Y luego, un día, uno lee y le pasa lo mismo que le pasó al poeta americano, que leyendo a Lorca dijo: pero este hombre, ¿cómo sabe lo que me pasa a mí? Y en realidad no es que sepa lo que te pasa a ti, le pasa exactamente lo mismo que a ti. Lo que pasa es que él sabe decirlo. La grandeza de Federico no es lo que le pasaba, es que era capaz de contarlo. Y era capaz de contarlo
de tal manera que arropaba y recogía a muchísima gente. Yo he visto Lorca en coreano, en israelí, en ruso, en polaco, en inglés, en chino, da igual. Hay algo que se produce en ese momento. Y yo no es que yo decidiera que era mi hermano mayor, es una manera de contarlo. Quiero decir que es alguien que me ha acompañado siempre a lo largo de mi vida y a lo largo de mi trayectoria teatral. Lo de carrera a mí no me gusta, pero durante esos 35 años que llevo ya casi haciendo teatro, y cada vez me ha acompañado de una manera distinta. Yo empecé por el Lorca más difícil, por el Lorca llamado imposible, por el Lorca del público y por el Lorca de comedia sin título, y después me acerqué al otro Lorca, al Lorca de Bodas de Sangre y al Lorca de Bernarda Alba, que me siguen pareciendo mucho más difíciles que el Lorca del público y que el otro Lorca. Tuve la gran suerte de conocer, creo que bien y mucho, a Isabel García Lorca, que me hablaba de Federico hasta tal punto de que yo terminé llamándolo Federico. Y repito, es alguien que en distintos momentos de mi vida me ha servido para sacar algo de dentro que ni yo sabía, interpretando ese ser que siempre aumenta la temperatura. Lorca está siempre a 38 grados de temperatura y hace partícipe a todo el público.